En la última clase habíamos quedado con esta diapositiva donde nos hacíamos tres preguntas, siempre con el tema de las lenguas bíblicas. La primera pregunta corresponde al ambiente propiamente judío y es ¿por qué en este ambiente tiene que escribirse en griego? ¿Por qué escriben en griego autores judíos? Va relacionada a la segunda pregunta, ¿por qué escriben en griego autores cristianos? Recordemos que los cristianos también eran judíos. La respuesta a la primera pregunta es muy sencilla. Los judíos necesitaban, de cierta manera, poder amoldarse a un tipo de necesidades, como puede ser, por ejemplo, el que la ley de Moisés fuese conocida en la cultura. Recordemos que para el ambiente judío, la ley de Moisés era fundamental que todo el mundo la conociera, a pesar de que ellos tenían una conciencia de haber sido escogidos por Dios. Nosotros vamos a ver mucho más adelante una respuesta más satisfactoria a esta pregunta cuando veamos el tema de la versión griega del texto del Antiguo Testamento, que se le colocó el nombre de versión de los 70. Vamos a ver de dónde viene ese nombre, un poco la historia de esa versión de la Biblia del Antiguo Testamento que fue traducido en griego. Y precisamente la respuesta a esta primera pregunta está muy pero muy unida a este evento histórico de la traducción del Antiguo Testamento según el idioma griego. Ahora, obviamente cuando hablamos del ambiente judío, hablamos también de un ambiente, si recordamos la lámina anterior, que se encuentra en medio de una situación geográfica diversificada. Y vamos a estudiar entonces en la lámina siguiente por qué la Biblia tiene ese interés de acumular una serie de culturas y de idiomas. Sobre todo, este es precisamente una de las primeras conclusiones de este primer tema de las lenguas de la Biblia. Y es que la Biblia tiene todo un conjunto, un código de situaciones que hay que tomar en cuenta incluso para la interpretación. La Biblia, en fin, es un conjunto que es en realidad una riqueza cultural, un conjunto de culturas que es en realidad una riqueza cultural. Interesaba a los judíos hacer conocer al mundo griego la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, y veremos cuando toquemos el punto de la versión de los 70 que este interés tiene que ver, es bilateral, no es solamente unidireccional. No se trata de que el judío tiene interés en que sea conocida la Sagrada Escritura, sino que sobre todo, por lo que veremos en la carta llamada de Aristea, un documento que nos ha llegado y nos habla de la versión de los 70, también el ambiente helenístico necesitaba saber acerca de la legislación de los judíos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo toda la región en Egipto, en Canaán, estaba una grandísima presencia de judíos y se necesitaba para el control del imperio saber exactamente qué era lo que pensaban o el modo de vivir, las costumbres y la religión de los judíos. Digo que es bidireccional precisamente por esto. No se trata solamente, repito, de que el judío esté interesado en hacer conocer su legislación al mundo entero, en ese tiempo al imperio helenizado, sino que se trataba sobre todo de un interés de parte del ambiente helenístico, conocer la cultura del judío para poder clasificarlo de alguna manera, y esto tiene que ver mucho con una relación de tipo social o intersocial, viendo pues que las diversas ciudades en el imperio estaban siendo ocupadas por personas de diferentes credos. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de por qué escriben en griego autores cristianos, podemos decir lo siguiente. Cuando tenemos la misma situación de las primeras comunidades judías que estaban en el imperio, ellos necesitaban de alguna manera expandir el Evangelio, la nueva noticia,
la buena nueva de Dios. Y habían tenido una conciencia bastante clara de que si ellos llegaban a Roma, y aquí estamos comenzando específicamente por los personajes de Pedro y de Pablo, sabían específicamente que ellos estaban obligados a reconocer que la cultura helenística, a través de esta cultura, se podía expandir el Evangelio. Es una cosa pues muy sencilla, muy intuitiva. Empezando entonces con los apóstoles, Pedro y Pablo, los demás apóstoles, y la conquista de Roma, por llamarla de alguna manera, de parte del cristianismo, ganar adeptos al cristianismo, al nombre de Cristo, sabían perfectamente que escribiendo en griego iban a tener una audiencia bastante amplia. Por ejemplo, los judíos en Roma, el número de los judíos en Roma no era indiferente. Podían llegar entonces a esos judíos, pero no solamente a esos judíos, sino a los llamados paganos o gentiles. La tercera pregunta fue ya respondida en una clase anterior y es ¿qué cosa es el griego koiné? El griego del imperio, es obvio que una cosa es el griego escrito y otra cosa es el griego hablado. Sin embargo, con el griego del Nuevo Testamento se da un fenómeno singular y es que el griego del Nuevo Testamento es muy cercano a un dialecto que se hablaba en los tiempos de Jesús, el griego koiné. Koiné significa común, koiné significa el lenguaje popular y ese precisamente es el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento. Seguimos adelante y aquí vamos a comentar una citación de un libro llamado El Nuevo Testamento, Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos. Aquí están los nombres de los autores. Esta lámina es a manera de conclusión de este tema de las lenguas de la Biblia. La lengua del Nuevo Testamento es un producto mixto resultante de la helenización de una tradición originalmente aramea. Esto es lo que hemos dicho hasta este momento. En el Nuevo Testamento, que está enteramente en griego, hay una confluencia de culturas que tiene que ver con lo semítico y lo helenístico. Estamos hablando de la raíz judía y de la raíz griega, romana sobre todo. Ahora, en medio de estas vicisitudes históricas, nosotros tenemos algunas complicaciones. Por ejemplo, ¿cuántos de los libros del Nuevo Testamento tienen una raíz originalmente aramea? De esto se dice, como dijimos en una clase anterior, de la base de los evangelios. Los evangelios reportan hechos y dichos de Jesús, pero existe la hipótesis de que había antes de los evangelios unos escritos llamados logia, y esos logias, que significa palabras o dichos, que salieron de la boca de Jesús, los primeros escritores los escribieron en arameo. Y a partir de allí fueron retraducidos en griego, que es como nos ha llegado hasta el día de hoy. Pero repito, esta es simplemente una hipótesis. Este conjunto mixto llevada a cabo por unos escritores de cultura superior a la popular, el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, tiene un modo de expresión que es poético, tiene un modo de expresión bastante difícil. Esto significa que es casi imposible que una persona común, sin estudios, y al tiempo de la escritura de la Biblia, los estudios de escritura, de lectura, no eran tan accesibles. Es de suponer que los escritores sagrados, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, eran personas doctas, eran personas cultas, no se trataba de cualquier persona. Varios de los escritores, especialmente los del Nuevo Testamento, eran bilingües, se supone. No así, por ejemplo, se puede afirmar a priori con respecto al Antiguo Testamento. ¿Por qué?
porque sea el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, como sabemos, viene de un ambiente judío. Son judíos los que escriben. Siguiendo lo que estamos leyendo aquí en esta lámina, es verdad que hay un producto mixto, de cultura mixta, pero son esencialmente personas de un ambiente judío. Ahora, estas personas escriben en su propio idioma y expresan una idea en su propio idioma. No así, por ejemplo, con el Nuevo Testamento, a menos que, como estamos reflexionando en este momento, se trate de personas bilingües. Y esto significa personas que tienen la lengua madre hebrea o aramea y también la griega, personas que a través del contacto con la cultura helenística hayan aprendido muy bien el griego, y es precisamente esto lo que nosotros pensamos de los autores sagrados. Por eso es que decimos, así en hipótesis, que los autores de la Sagrada Escritura eran bilingües, y sobre todo los del Nuevo Testamento tenían que serlo, para poder escribir en griego, aunque a la manera semítica. Pero esto es un capítulo que no nos pertenece propiamente a nosotros. Todos, sin excepción, tenían en la memoria la versión de los 70. Esta frase significa lo siguiente. Aquí estamos hablando específicamente del Nuevo Testamento. Todos los autores del Nuevo Testamento, cuando escribieron sus libros para hacer referencia al Antiguo Testamento, no se fijaron en un texto hebreo, en un texto como nosotros lo conocemos del Antiguo Testamento en hebreo. Nosotros tenemos varias citaciones en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Pero una cosa muy curiosa que realmente saben muy pocas personas, sobre todo los que no han sido introducidos al estudio de la Biblia, que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron la traducción griega de los 70 del Antiguo Testamento. Repito, los autores del Nuevo Testamento, para citar los textos del Antiguo Testamento, no utilizaron los textos en hebreo, utilizaron la traducción del texto hebreo al griego, que es lo que nosotros llamamos la versión de los 70. Es por eso que esta versión es de suma importancia para el estudio de nosotros hoy. Ahora, así se explicaría, por ejemplo, el griego correcto de muchos pasajes, porque el griego de los 70, es decir, la versión griega que tiene un original hebreo, este griego es muy elegante, es muy correcto. Cuando se realizan las citaciones, se realizan concorde a el texto griego del Antiguo Testamento y no exactamente al texto hebreo del Antiguo Testamento. El indudable griego de traducción en los lugares donde se quiso respetar al máximo un logion arameo de Jesús. ¿Qué significa esto? Habíamos dicho que Jesús hablaba el arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, cuando se pasa del arameo al griego, nosotros vemos que hay esto puede representar para nosotros un problema, porque cuando se traduce de una lengua a otra, lamentablemente hay cosas que se pierden, hay otras que sí se pueden conservar, pero la estructura es diversa, la estructura es realmente diversa. Cuando hay una persona que tiene estudios de filología, no simplemente de Biblia, sino un científico del lenguaje, que agarra el Nuevo Testamento y se da cuenta de que en una expresión, por ejemplo, de Jesús, hay algo que no está muy bien porque tiene elementos conjugados. El filólogo se da cuenta de que el escritor sagrado hizo una traducción del arameo al griego. Esto, pues, por supuesto, tampoco nos compete en nuestra materia dar estos ejemplos, porque ya se trata de estudios especializados, se trata ya de estudios muy profundos, donde habría que ver exactamente a cuál frase se refiere y cuál frase hubiese podido escribir, decir Jesús. Hay varios autores, especialmente uno muy famoso,
que intentó realizar un documento en arameo partiendo de lo que nosotros tenemos en griego, porque nosotros no tenemos el texto en arameo de las palabras de Jesús. Lo que nosotros tenemos es el texto griego de las palabras de Jesús, pero no tenemos un original arameo. No tenemos la mínima idea, al menos así en manera muy general, de cuáles pudieron haber sido las palabras que pronunció Jesús en arameo. Sin embargo, algunos estudiosos han realizado algunos intentos agarrando el texto del Nuevo Testamento en griego y tratar de ver cuál pudo haber sido el origen en arameo. Esta es una empresa muy difícil que raya en lo imposible, raya en lo osado, y de hecho aquellos estudiosos que realizaron este trabajo no tuvieron una aceptación plena, completa, con respecto a sus demás colegas. No han sido trabajos que hayan sido reconocidos por los demás biblistas o los demás filólogos, porque se trata, lamentablemente, de un terreno muy movedizo. Y el punto C es que los semitismos inconscientes que nosotros vemos en el Nuevo Testamento nos hace ver claramente que el autor sagrado lo que intentó fue traducir esa expresión que pudo haber sido una tipología, una expresión que pudo haber sido idiomática, la intenta traducir al griego koiné específicamente. Por eso es que comenzamos diciendo que los escritores sagrados eran bilingües. Y esta es una característica positiva que tiene también sus riesgos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Casi desde sus primeros momentos, la Biblia fue una obra políglota, casi desde los primeros momentos. Esta puede ser una buena conclusión de la clase con respecto a las lenguas de la Biblia. No es menos importante el hecho de que la Biblia se leyera e interpretara desde el primer momento en relación con una segunda lengua. Desde la época del exilio, los judíos vivieron en un contexto bilingüe o trilingüe. En consecuencia, leían y estudiaban la Biblia hebrea en contacto con una segunda lengua, el arameo, a partir de la época persa, y el griego durante las épocas helenística y bizantina. Aquí podemos darnos cuenta de la riqueza tan grande que tiene la Sagrada Escritura, que una persona de lengua hebrea, una persona judía del ambiente israelita, haya colocado por escrito un texto del cual nosotros hemos podido excavar los aspectos que son propios helenísticos o también semíticos, pero del arameo. Es una riqueza inmensa. La filología bíblica moderna se divide en multitud de especializaciones, según la lengua utilizada para la comparación con los textos bíblicos. Trilingüismo, atención con esto, hebreo, arameo, árabe, trilingüismo hebreo, arameo, griego, latín, y el trilingüismo hebreo, arameo, garítico, acádico. El biblista, según este autor, Trebol, la Biblia judía y la Biblia cristiana, se ha de formar en al menos uno de estos trilingüismos. Es muy difícil convertirse, según la opinión de este autor, en un verdadero biblista, en un biblista competente, sobre todo en lo que se refiere a la traducción de los textos. ¿Por cuál razón? Porque nosotros tenemos aquí un problema. Nosotros, es verdad, como dijimos al inicio de la clase, en la Biblia, en el Antiguo Testamento mayormente surge la lengua hebrea, en el Nuevo Testamento surge la lengua griega, pero una persona, aunque se dedique toda su vida a estudiar el hebreo y el griego, debe tomar en cuenta que hay otras culturas y otros idiomas como el arameo y el latín que han influido grandísimamente en la interpretación bíblica. Hoy en día se debería tener un conocimiento, el biblista por supuesto, un conocimiento en cuanto a las lenguas que se hablaban en el ambiente de la Biblia, no solamente las raíces hebreas y griegas,
sino el ambiente geográfico en el que la Biblia se escribe, porque puede surgir, haciendo un estudio atento, profundo, científicamente valioso, pueden surgir nuevas traducciones, por ejemplo, pueden surgir nuevas interpretaciones, porque cuando una traducción se hace bien, hay también una buena interpretación. Con esta lámina terminamos el tema de las lenguas de la Biblia y pasamos entonces directamente a otro tema que consideramos fundamental, que es la escritura en la antigüedad y en la Biblia. Habiendo hecho, como nos pudimos dar cuenta con el tema de las lenguas de la Biblia, un recorrido por la geografía y la cultura, el folclore, el progreso del idioma de esas regiones donde se escribió la Biblia, ahora entramos a un aspecto que tiene que ver con lo cronológico, pero sobre todo con el aspecto material. Material. Cuando hablamos de material, hablamos directa y explícitamente de los instrumentos de la escritura. Creo que con la primera clase de las lenguas de la Biblia nos hemos dado cuenta de que es muy delicado el estudio bíblico, sobre todo por la atención que se debe fijar en la cultura bíblica. Es muy importante. Y la cuestión del idioma, de la palabra que el hombre es capaz de decodificar y el progreso que esta lengua, que esta palabra, que este código ha tenido y la mezcla con las diversas culturas pueden servirnos, como dijimos anteriormente, a una verdadera interpretación bíblica. No es menos importante el material de escritura. Hoy en día podemos hablar de lápiz y papel, simples materiales de escritura. ¿Por qué? Porque esto, aunque no tenga que ver directamente con la interpretación bíblica, el tema de la escritura en la antigüedad y en la Biblia nos va a abrir el horizonte de comprensión con respecto al pasaje a través del tiempo del escrito bíblico. Realizar un códice para que el códice pueda permanecer en el tiempo. La manera como en la antigüedad se hacía permanecer en el tiempo un escrito era a través de la copia, fundamentalmente. Lo vemos en la siguiente lámina, los factores influyentes. Factores que influyen en la correcta transmisión del texto bíblico. Atención, leemos de nuevo el subtítulo. Hay factores que influyen, y atención con esta palabra, en la correcta transmisión del texto bíblico. Estos tres factores, el tipo de escritura, el material sobre el que se escribe y la forma de encuadernación, pareciera mentira, es importante estos tres elementos y son influyentes estos tres factores porque permiten una correcta transmisión del texto bíblico. Yo creo que la expresión transmisión del texto bíblico debemos tomarla en cuenta incluso para el tema de las lenguas de la Biblia. Nosotros estudiamos estos dos primeros temas, de la lengua de la Biblia y el material de la escritura, porque nosotros queremos llegar a una comprensión de cómo fue que se transmitió de manera correcta el texto. O también puede darnos a entender por qué en algunos casos nosotros vemos que hay deficiencias en el texto, precisamente por las deficiencias de los factores influyentes es que en algunos casos no se ha dado una correcta transmisión del texto. Pasamos directamente a este tipo de escritura. Hablamos del tipo de escritura, es el primer factor influyente con respecto a la transmisión del texto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una escritura de tipo cuneiforme que una escritura jeroglífica egipcia, otra alfabética siro-palestina o la escritura griega latina. Si usted, por ejemplo, hace una búsqueda
a través de Internet y coloca en el motor de búsqueda estos tipos de escritura, usted se tiene que dar cuenta inmediatamente que hay una gran diferencia entre un alfabeto y una representación gráfica de otro tipo, de un logotipo, un dibujo, algo que represente algo que usted conozca. Usted sabe perfectamente que no es lo mismo una letra a una figura geométrica, por ejemplo, que le evoque a su mente alguna realidad del mundo. No es realmente lo mismo. Y sin embargo, nosotros en este momento tenemos que estudiar el progreso del tipo de escritura porque eso es lo que nos va a abrir el horizonte de que la Sagrada Escritura, la Biblia, fue escrita en un momento en el que estaba ya avanzada el gráfico que la boca a través de lo fonético pronunciaba. Nosotros sabemos que la escritura no nace con el hombre. Sabemos que la palabra nace con el hombre. El hombre era capaz de pronunciar las palabras, pero todavía no había codificado en un alfabeto o en una codificación gráfica el sonido que salía por su boca. Por ejemplo, los primeros escritos de la Biblia ya tenían un alfabeto, ya había un alfabeto, ya había una gramática, había una sintaxis, pero ¿qué hubiese sucedido, por ejemplo, si los primeros libros de la Biblia se hubiesen escrito en escritura cuneiforme? La escritura cuneiforme, como veremos algunos dibujos más adelante, está formado por una serie de signos en forma de cuñas. Y esas cuñas colocadas de una determinada manera formaban una palabra. ¿Qué cosas son los jeroglíficos? Todos sabemos qué cosas son los jeroglíficos. Son figuras que tú identificas inmediatamente con algo del mundo de la realidad. Por ejemplo, está la figura del ojo, está la figura de lo que parece ser un águila. Bueno, eso no es una letra. Para nosotros, para nuestra mentalidad occidental, eso no es una letra. Y es una escritura más avanzada que la escritura de la cuña, que es un palito, que es una raya que que gradualmente se va abriendo al final, una especie de triángulo alargado. Aquí lo llamamos cuña. La jeroglífica tiene elementos simbólicos y con esos elementos simbólicos no se escribió la Biblia. Eso es lo importante, que nosotros nos demos cuenta en este momento que la Biblia no se escribió, el escritor sagrado no agarró un material de escritura para colocar ahí encima ni cuñas ni jeroglíficos. Escribió la Sagrada Escritura a través de un sistema diferente a estos dos que tenemos aquí, que es la alfabética siro-palestina. Y pues por supuesto tenemos la otra avanzada, en este caso para el Nuevo Testamento, la griega latina. Nosotros sabemos, vamos a ver más adelante, pero también lo vimos en una lámina en la clase anterior, en aquella donde aparecía el cardenal Cisneros, la Biblia políglota, veíamos la diferencia entre los caracteres hebreos cuadrados y los griegos, pero también la latina. Cuando hablamos de la escritura latina, hablamos de la escritura del latín. Nosotros no tenemos en nuestros idiomas modernos, en el idioma español, nosotros no utilizamos un tipo de escritura que sea cuneiforme. No utilizamos jeroglíficos. No utilizamos la alfabética siro-palestina. No utilizamos la griega, utilizamos la latina, a pesar de que la latina precisamente toma muchos elementos de la escritura griega. Esto es un aspecto interesante, pero muy importante, que la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, tuvo como base un alfabeto sirio-palestino, mientras que el Nuevo Testamento griego-latino. Ahora, aquí tenemos un ejemplo mucho más gráfico sobre qué cosa es una escritura cuneiforme. Nace este tipo de escritura en Mesopotamia
Aquí un ejemplo, una persona que agarra como una especie de cincel y sobre una tablilla de arcilla todavía fresca realiza una serie de inscripciones. Aquí tenemos una evolución de la escritura cuneiforme hasta llegar a las cuñas de las cuales estábamos hablando anteriormente. Y aquí abajo tenemos una representación fonética de cómo se pronunciaban estas letras que tenemos nosotros aquí arriba. Aquí tenemos otra tablilla bastante compleja para nosotros que no conocemos la escritura cuneiforme, pero puede verse las inscripciones en esta tabla. En la próxima clase veremos con mucha más calma estos tipos de escritura y continuaremos pues esta lección del material de escritura que promovió precisamente, que entra dentro de la historia de la escritura de nuestro Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, de la Sagrada Escritura.